Amigos y amigas y queridos hermanos y hermanas en la fe, un saludo muy afectuoso y una cordial bienvenida a esta sagrada reunión cristiana que, como es costumbre entre nosotros, venimos celebrando todas las semanas, especialmente cada día sábado. Y hoy, sábado 9 de septiembre de 2023 a las 10 de la mañana, como venimos haciendo, vamos a celebrar una reunión cristiana que tratará sobre la disertación de un interesante discurso bíblico intitulado Ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo. El título de este discurso está basado en los versículos bíblicos que vamos a considerar en la disertación del día de hoy, que está basado en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18 y el 21. Este discurso bíblico es muy especial, quizás un poco diferente de los anteriores. Como ustedes bien saben, desde que conmemoramos el 109 aniversario de la coronación de nuestro Señor Jesucristo como Rey entronizado en los cielos, acontecimiento que ocurrió el 24 de junio de 1914, y que este pasado 24 de junio de 2023 conmemoramos, desde entonces hemos venido celebrando todos los días sábados reuniones cristianas para fortalecer nuestra fe, para alimentarnos en sentido espiritual, en claro cumplimiento a lo que el apóstol Pablo nos indicó por inspiración divina que teníamos que hacer en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, donde precisamente se nos exhorta a no abandonar las reuniones cristianas. El discurso de hoy es muy especial porque debido a que, digamos que en estos últimos 3 meses aproximadamente, hemos estado reuniéndonos a través de este tipo de grabaciones que vengo editando semana tras semana para compartir con ustedes el alimento espiritual que Dios nos da a través de su palabra, la Biblia. Debido a esta costumbre que hemos tenido, quizás les pueda parecer un poco chocante el hecho de lo que hoy vamos a considerar. Me refiero al punto de que esta va a ser, por el momento, la última reunión cristiana que voy a grabar, ya que por circunstancias personales voy a estar un poco ausente de mi actividad en Internet y por lo tanto no me va a ser posible grabar reuniones cristianas que de todas maneras vengo celebrando escrupulosamente todas las semanas, particularmente los días sábados. Entonces, este discurso va a tratar de fortalecer nuestra fe ante esta nueva situación, porque mi intención fundamental es que ustedes se fortalezcan espiritualmente y puedan comprender lo que a la luz de la Biblia se nos manda cuando eh, el pastor o la persona que nos guía en sentido espiritual por un momento dado no puede estar con nosotros y no nos puede enseñar en sentido espiritual. ¿Qué pautas manda la Biblia al respecto? ¿Qué hacer cuando la persona que nos ha estado enseñando la palabra de Dios nos ha estado alimentando en sentido espiritual, como le ha pasado a mi persona, que he sido usado por Jehová y por su Hijo Jesús durante todas estas semanas que han transcurrido desde el 109 aniversario de la coronación de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy? Bueno, ¿cómo hacer para alimentarnos en sentido espiritual si es que por circunstancias voy a estar durante un tiempo ausente de mi actividad en Internet? Entonces, ¿cómo hacer para alimentarnos en sentido espiritual? Quizás algunos se puedan desanimar, se puedan sentir tentados a descuidar las reuniones cristianas. Es cierto que vídeos como este estimulan la fe y ayudan mucho a quienes de buen corazón y con buenas intenciones ven nuestros vídeos. La prueba está que a medida que se van publicando los discursos bíblicos que voy disertando semana tras semana en este tipo de reuniones cristianas, muchas más personas cada vez más van viendo estos vídeos y seguramente fortalecerán su fe cuando ven lo que aquí desarrollamos en cuestiones espirituales y bíblicas.
Y quizás les desanime ver que esto en algún momento, como sucede ahora, que hoy 9 de septiembre ya les anuncio que por un tiempo no voy a poder seguir publicando reuniones que de todas maneras voy a seguir celebrando en la privacidad de mi vida, pero que por circunstancias no voy a poder publicar de momento. Y quizás eso les desanime y les haga pensar que, bueno, no es tan necesario hacer reuniones cristianas. Mire, las reuniones cristianas son muy importantes porque es el instrumento que Jehová usa para alimentarnos en sentido espiritual. Ustedes pueden tener la plena seguridad de que no están solos. Ya existe como cristianos teócratas este movimiento religioso que, si bien tiene su proyección en Internet, pero no es una mera congregación religiosa cristiana virtual, sino que existimos personas de carne y hueso, que estamos consagrados a Dios y a su Hijo Jesús para hacer su voluntad y que queremos seguir adorándole, queremos seguir acudiendo a la única fuente de verdadero alimento espiritual, que es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, como estamos resueltos a hacer eso, no queremos dejar de concentrarnos en el alimento espiritual celebrando reuniones en nuestra privacidad, porque quizás el pastor o el hermano, en este caso mi persona, ya no pueda seguir guiándonos por un tiempo. De hecho, que en cuanto tenga circunstancias personales que me permitan volver a grabar reuniones cristianas, lo voy a hacer. Tengan la plena seguridad. Ustedes no están solos. Como les digo, existen los cristianos teócratas. Y por lo tanto, como cristianos teócratas que nos esforzamos por seguir al pie de la letra lo que enseña la palabra de Dios, usted puede tener la plena seguridad de que de que no puede sentirse solo. Usted tiene que saber que en otras partes del mundo, aunque quizás usted viva lejos de España, o quizás incluso vive en mi propio país, usted tiene que saber de que hay cristianos verdaderos que nos esforzamos por seguir los mandatos de Jehová y de su Hijo Jesús, y que por lo tanto, aunque en este momento no pueda dar grabación de las reuniones cristianas, no está usted solo. Así que yo le invito a que lo celebre en la privacidad de su hogar, a que las reuniones cristianas las pueda usted celebrar junto con sus familiares o quizás personas allegadas a usted que tienen esta fe en la palabra de Dios, a que no deje de hacerlo por el hecho de que ahora mismo quien les habla no pueda seguir transmitiendo esta guía espiritual por circunstancias. Eso no quiere decir que el esclavo nombrado esté descuidando su gran responsabilidad de alimentar en sentido espiritual a los domésticos. Es simplemente que, como bien dijo Jesucristo, el esclavo nombrado proporciona alimento espiritual al tiempo debido a los domésticos. Entonces, para todo hay un tiempo. Y ciertamente tenemos que ser pacientes. Sabemos que en este canal se nos está brindando nutritivo alimento espiritual que está únicamente basado en la Biblia, y es bueno que esperemos a las nuevas directrices que se vayan dando desde este canal en adelante. Pero por mientras, bueno, no nos desanimemos y continuemos fortaleciendo nuestra fe y nuestra espiritualidad a través de las reuniones que cada uno de nosotros podamos celebrar en la intimidad de nuestro hogar, alimentándonos de lo que nos enseña la palabra de Dios. Muy bien, pues después de decir esto, mire, ¿qué les parece si comenzamos esta reunión cristiana, como es costumbre entre nosotros, entonando un cántico de alabanza a Jehová? Porque queremos alegrar el corazón de Jehová y también queremos entrar nosotros en el gozo que nos da cantarle alabanzas a Jehová. Luego le pediremos a Jehová en oración su bendición, su Espíritu Santo, para que guíe nuestra mente y corazón para recibir el alimento espiritual que vamos a recibir en este discurso del día de hoy, y de esta forma podamos fortalecer nuestra fe y nuestra espiritualidad. Mire, el cántico asignado para el día de hoy es el número 14. El cántico número 14, intitulado Alégrense naciones, que se encuentra en el primer volumen de los cánticos que tenemos publicados en nuestro canal. El cántico número 14, Alégrense naciones, es muy apropiado porque, sin lugar a dudas, nos va a transmitir la alegría que debemos de tener todos aquellos que formamos parte de las diferentes naciones que hoy día existen en el mundo, pero que tenemos un corazón dirigido al Dios verdadero y a su Hijo Jesús.
porque queremos acercarnos a ellos dos y queremos fortalecer nuestra fe en ellos dos. Así que vamos a entonar el cántico número 14. Alégrense naciones todas con el pueblo de Dios. En Sión ya reina Jesucristo, un trono recibió. Los 7 tiempos ya no rigen, no volverán a ser. Con el pueblo de Dios alegres, vengan a obedecer. Alégrense naciones todas en el Armagedón. Este sistema habrá pasado en pronta destrucción, cuando a la imagen repugnante le dan adoración. Al príncipe de paz honramos de todo corazón. Alégrense naciones todas, digan en todo hogar las buenas nuevas tan gozosas, sin dejar un lugar. El rey gobierna justo y sabio y rige con amor. Alégrense con este pueblo, sean fieles al Señor. Muy bien, pues orémosle a Jehová. Padre bendito Jehová, nuestro Dios, amoroso Creador nuestro, cuán agradecidos te estamos. Siempre tenemos motivos para estar gozosos y alegres y para ser personas agradecidas ante ti, bendito Dios, porque tú nos has dado la vida y nos has dado tantas cosas buenas en nuestras vidas. Nos has bendecido con familias, con seres queridos que nos aman. A pesar de las diferentes circunstancias que cada uno de nosotros tenemos, podemos decir con alegría que tuvimos un padre y una madre que nos dieron la vida, que en muchos casos nos criaron y nos educaron con buenos valores, y que luego, pasando el tiempo, incluso algunos de nosotros hemos podido construir nuestras propias familias a través de un cónyuge y quizás también de hijos. En realidad, nuestros seres queridos constituyen una fuente de alegría que a ellos se le añade la compañía de nuestros hermanos cristianos, de personas que también comulgan con nosotros en nuestra fe, en ti y en tu Hijo Jesús. Sabemos que hay también personas que tienen esta preciosa y santísima fe cristiana. Muchos de los que escuchan este tipo de reuniones, te pedimos su bendición para ellos. Sabemos que al día de hoy, por como algunos ya incluso nos escriben a través del canal de YouTube en Internet, algunos incluso nos escriben confesando que se sienten parte de este movimiento religioso que está cobrando fuerza. En realidad, bendito Dios, estamos aquí no por afinidad a este grupo religioso, sino porque sabemos que aquí la lealtad es única y exclusivamente a tu palabra, la Biblia, que es nuestra única y máxima autoridad y la única fuente de nuestro alimento espiritual. Y por eso acudimos a esta fuente de agua viva y pura, que es tu palabra de verdad, la Santa Biblia, y por eso, bendito Dios, acudimos a esta reunión cristiana para ser alimentados a través del esclavo que tú estás usando. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo more ahora con nosotros, por favor, arroja tu fuerza activa para que esta pueda actuar sobre nuestra mente y corazón, para estar dispuestos a recibir la instrucción espiritual que vamos a disertar en el día de hoy y que esto pueda fortalecer nuestra fe y nuestro amor por ti y por tu Hijo Jesús, así como por todos nuestros seres queridos. Bendito Dios, gracias por todo ello. Siempre acudimos a ti con mucha humildad
suplicándote el perdón por nuestros pecados que a veces cometemos por nuestra imperfección y quizás también por nuestra negligencia. Danos sabiduría para evitar acciones que te ofenden, bendito Dios. Te pedimos tu bendición también para todas aquellas personas de buen corazón que tal vez aún no conocen tu preciosa verdad, que los ilumines y los guíes al camino de la verdad a través de nuestro mensaje de predicación que como cristianos tenemos que hacer. Bendito Dios, escucha esta súplica, siempre agradeciéndote todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues comencemos. El discurso de hoy se intitula Ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo, basado en los versículos 12 al 18 y 21 del capítulo 2 de Filipenses. Bueno, estas palabras de las Sagradas Escrituras van dirigidas a los cristianos verdaderos. Nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de la gran responsabilidad que Cristo puso sobre nosotros, sus seguidores. Mire, por ejemplo, lo que dice la Biblia a este respecto. ¿Cómo es que realmente Jesús, el propio Jesucristo, nos encomendó ser iluminadores en el mundo? Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Repito, dice, ustedes son la luz del mundo. Aunque hemos dicho que el título de este discurso se basa en versículos de Filipenses que analizaremos a continuación, en realidad el apóstol Pablo, cuando escribió estas palabras por inspiración divina, estaba haciendo alusión clara a las palabras de Cristo, de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, donde nuestro Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, así que nosotros debemos de resplandecer como iluminadores en este mundo. Sigue diciendo Jesús, no se puede esconder una ciudad cuando está situada sobre una montaña. No se enciende una lámpara y se pone debajo de la cesta de medir, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Cristo fue muy claro. Dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo cuando por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de pensar y de hablar, demostramos que somos verdaderos cristianos. Cuando nos comportamos como Jesús lo hizo. Jesús fue una persona extremadamente amorosa. De hecho, se enternecía por aquellos que veían sufriendo enfermedades, dolencias u otro tipo de males. Era una persona que sentía tierna compasión por su semejante. ¿Somos nosotros igual? No tenemos el poder de Cristo para poder curar enfermedades, a menos que seamos personal de salud. Quizás trabajemos en un centro sanitario, en un hospital tal vez, y tenemos la capacidad de ayudar a otros a poder aliviar sus dolencias. Pero sin duda no tenemos la capacidad de sanar plenamente como lo hizo Jesús. Pero en realidad, ¿cuántas cosas buenas podemos hacer por nuestro semejante, por aquellas personas que nos rodean, como quizás nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos en general? Podemos hacer muchas cosas buenas. En realidad, Cristo dijo en el versículo 16, asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres. ¿A qué se refería? Dice, para que ellos vean sus obras excelentes, sus obras, no solo sus palabras, sino sus obras, sus hechos, sus acciones. Excelentes. No es cualquier tipo de obra, dice obras excelentes. Y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Entonces, claramente, Cristo dice, cuando ustedes abundan en buenas acciones, en acciones como las que hizo nuestro Señor Jesús, de amor por los demás, de misericordia, de compasión, vemos a personas que
quizás en nuestro entorno de trabajo, en nuestro entorno familiar, en nuestras amistades, en nuestro vecindario, personas que lo están pasando mal, personas que están sufriendo. Y vemos que Dios nos bendice y nos da facilidades para ayudar a los demás. Bueno, tenemos que hacer obras excelentes. No dude en brindarle la ayuda a alguien que realmente lo necesita y que está en su capacidad darlo. No dude en hacer esto, porque eso hace que usted resplandezca su luz delante de otros. Eso hará que usted le dé gloria a nuestro Padre Celestial. Ahora póngase usted, por ejemplo, a pensar, ¿qué ocurre si en algún momento quien les habla fallece o muere? Bueno, quizás llega un momento en que no pueda continuar con ustedes transmitiéndoles este tipo de vídeos. Quizás puede llegar el momento que por circunstancias, porque pierda la vida o porque simplemente haya un cambio de circunstancias, no pueda seguir al frente transmitiéndoles este tipo de reuniones. Sin duda alguna, si Dios me conserva con vida aún por mucho más tiempo, voy a tener la dicha y la bendición de poder seguir en un momento más adecuado, continuar grabándole este tipo de reuniones que sé que fortalece la fe y la espiritualidad de todos nosotros. Pero ¿qué hay si no lo podemos hacer? ¿Qué hay si las circunstancias no nos lo impiden? Quizás perderíamos el gozo, la alegría, dejaríamos de prestar atención al mensaje de la palabra de Dios, la fuente de nuestro verdadero alimento espiritual, y dejaríamos de reunirnos, dejaríamos de seguir este camino del cristianismo puro y limpio. Bueno, no podríamos hacer eso si realmente amamos a Dios y a su Hijo Jesús. Queremos demostrar ese profundo amor que sentimos por ellos, porque nos han dado tantas cosas buenas que tenemos muchos motivos para estar alegres. Como hemos cantado en la canción, tenemos motivos para estar gozosos y alegres. Por ejemplo, vivimos en una época de la historia maravillosa, la parucía de Cristo. ¿Cuántos profetas y hombres santos del pasado quisieron ver los tiempos que hoy vivimos? Y no lo pudieron ver. No vivieron en la época que hoy nos ha tocado vivir. Hubo muchos hombres y mujeres fieles a Dios, personas santas, que estuvieron dispuestas inclusive a que las torturaran y las quemaran vivas durante los tenebrosos siglos de la Edad Media, porque tuvieron la valentía de traducir la palabra de Dios al idioma que usted y yo hablamos. Y que a ellos les debemos mucho, que hoy podamos tener acceso a esta verdadera fuente de alimento espiritual. Entonces, ellos no tuvieron la oportunidad de vivir en esta época tan maravillosa donde, a pesar de los problemas que hay a nivel mundial, podemos decir que en cierto modo tenemos cierto grado de libertad para adorar a Dios y acercarnos a su palabra. Ellos no tuvieron tantas facilidades, hasta lo pagaron con su vida a través de una muerte horrible cuando quisieron traducir la Biblia y hacerla accesible a usted y a mí. Entonces valoremos y estemos gozosos por ese tipo de cosas buenas que tenemos. Y sin duda, si somos alegres, gozosos, porque sabemos que tenemos muchas cosas buenas por las cuales darle gracias a Dios, no solo por la familia que tenemos, por los seres queridos que nos rodean, sino por esta libertad de acercarnos a Cristo, tenemos razones más que suficientes para que abundemos en obras excelentes. Y estas obras excelentes deben de ayudarnos a celebrar reuniones cristianas en la intimidad de nuestros hogares. Quizás, como les digo, en algún momento no voy a poder continuar por un tiempo determinado, por circunstancias personales, seguir publicando este tipo de reuniones, pero no importa. Usted siga celebrándola en la intimidad de su hogar. Si tiene a alguien de su círculo social o familiar que también confiese en su corazón ser cristiano, considere temas bíblicos con él. Y si quizás no tiene la dicha de tener a alguien que pueda participar de este alimento espiritual, hágalo en su soledad, como yo también lo hago. Y de esta forma va usted a fortalecer su fe. La dinámica es muy sencilla. Escogemos un tema que vamos a considerar. Le cantamos a Jehová. Los cánticos ya están publicados en el canal de YouTube. Después le oramos y le pedimos a Jehová su Espíritu Santo. Tenemos una disertación bíblica sobre los textos bíblicos que hemos escogido previamente para alimentarnos espiritualmente de él y considerarlos para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Y después de eso terminamos con otra canción de alabanza a Dios y después de una oración de conclusión.
Y de esta forma usted está celebrando reuniones cristianas. Y no descuide la obra de predicar. Usted tiene la capacidad y el poder de poder transmitir a las personas el mensaje de la palabra de Dios gracias al Espíritu Santo que Dios le da. Usted tiene esa capacidad. ¿Por qué tiene usted esa capacidad? Porque usted ama a Dios. Usted le va a pedir su Espíritu Santo en oración para predicar la palabra de Dios. Porque usted está decidido a seguir este camino, el camino del cristianismo verdadero. Y cuando usted hace todo eso y hace buenas obras, recuerde que una de las características fundamentales de los cristianos teócratas no es simplemente practicar y predicar lo que enseña la Biblia, que ya es mucho, sino que además de hacer reuniones cristianas, tenemos la comisión de hacer buenas obras por las personas de nuestra comunidad. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Apoyamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos? Se nos conoce por ser personas generosas, dispuestas siempre a ayudar, siempre dispuestas a echar una mano allá donde haga falta, ser personas laboriosas, hospitalarias. Eso identifica a un verdadero cristiano. Y eso son obras excelentes. Cuando hacemos eso, estaremos haciendo, como dice Jesús en Mateo 5:16 que hemos leído, estaremos haciendo que nuestra luz resplandezca delante de los hombres. Jesús dijo que, en los versículos anteriores que habíamos leído, que una ciudad que está en la cumbre de una montaña no puede ser escondida. Es decir, nosotros no podemos, digamos, ocultar una ciudad que se encuentra geográficamente sobre un terreno elevado, porque cualquiera que llegue a sus proximidades la va a poder ver con claridad, porque está en una posición encumbrada. De la misma manera, dice el versículo 15, no se puede esconder una lámpara que ilumina y que brilla, es decir, que constituye una fuente de iluminación en medio de una sala o de una habitación donde hay oscuridad, y no se puede esconder esa lámpara, porque allá donde usted la ponga va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque va a ser fuente de luz. Entonces, en ese sentido, el cristiano verdadero es igual. Allá donde nosotros nos encontremos, sea que, por ejemplo, como ahora, que estoy pudiendo transmitir reuniones cristianas grabadas, o sea que me pueda encontrar en otra ciudad, donde quiera que me encuentre, la luz espiritual que brilla en mí a través de esforzarme por practicar el verdadero cristianismo no se puede apagar, no se puede ocultar. Y allá donde yo vaya, va a llamar eso la atención. Porque las personas, aunque no compartan con nosotros el verdadero cristianismo, aunque estén en ignorancia espiritual, aunque no conozcan la palabra de Dios, van a saber identificar nuestras obras excelentes, nuestra luz espiritual. Y de la misma manera, ustedes. Quizás ustedes se puedan sentir desanimados porque ven que desde ahora les estoy anunciando que no voy a poder continuar grabando reuniones cristianas como hasta ahora, al menos por un tiempo. Pero no deje de eso, que eso le haga apagar su luz espiritual. Celebre reuniones cristianas con usted mismo. Considere asuntos bíblicos con personas de su entorno que sabe que son receptivas al mensaje de la palabra de Dios. Haga su esfuerzo. Pídale a Dios su Espíritu Santo para lograrlo. Y de esta forma estará usted haciendo brillar su luz. Esto es una responsabilidad que todo cristiano verdadero tiene que cumplir y que debemos de tomarnos en serio. Por esa razón, acompáñeme por favor a lo que dice Filipenses, los versículos que vamos a analizar en esta consideración. Habíamos dicho Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18 y el 21. Vamos a leer primeramente el 12. Mire lo que nos dice. Por consiguiente, amados míos, dice el apóstol Pablo, tal como siempre han obedecido, no durante mi presencia solamente, sino ahora, con mucha más prontitud durante mi ausencia, sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo también transmitía la misma idea que yo les estoy transmitiendo ahora. Él dijo que no solamente durante su presencia sus hermanos cristianos de la ciudad de Filipos, a quienes les escribió esta carta, no solamente durante su presencia ellos
practicaban y obedecían los mandatos de Dios, es decir, hacían obras excelentes como cristianos verdaderos, sino que también ahora con más prontitud, es decir, con más ánimo, lo harían durante la ausencia del apóstol Pablo. De la misma manera yo les digo a ustedes, amados hermanos en la fe, durante mi presencia aquí en las redes sociales, en este canal de YouTube, ustedes han visto la constancia que semana tras semana celebrando reuniones cristianas. Ustedes han visto el gran esfuerzo que ha habido detrás de mi persona para publicar los cánticos que son de alabanza a nuestro Creador Jehová Dios, que fortalecen y alegran nuestro corazón y nuestra espiritualidad. Ustedes han visto todas las reformas y las mejoras que se han hecho para poder restaurar una adoración pura que estaba dormida por causa del desasosiego, de la sinrazón que nos había causado el alejarnos de la organización de los testigos de Jehová, por causa de su grave corrupción espiritual. Pero ustedes saben que ahora la adoración pura vuelve de nuevo a cobrar fuerza. Sigamos en ese rumbo. Aun cuando esté ausente, no dejen ustedes de congregarse, de reunirse. Incluso les pediría por favor que si lo desean me transmitan a través de los comentarios que libremente pueden escribir en estos vídeos cuál ha sido su experiencia al celebrar reuniones cristianas en su hogar, quizás con sus familiares, quizás con sus seres queridos, con vecinos, con amigos que usted cree que realmente tienen también ese deseo de ser cristianos verdaderos y que lo comparta para que yo también pueda, leyendo sus comentarios, hacerlo público, para que entre todos nos fortalezcamos nuestra fe. Entonces, de esa manera, también podremos, como dice el apóstol Pablo, obedecer con más prontitud. Dice al final del 12, sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Entonces Pablo dice, no dejen de obrar su salvación con el temor a Dios, con temblor, es decir, con un deseo de agradar a Dios, de no desagradarlo, sigan haciendo eso, aunque yo esté ausente, dice Pablo. Entonces, de la misma manera, quizás yo puedo estar ausente por circunstancias personales, quizás incluso un día pueda dejar de vivir porque circunstancias a veces nadie está libre y nos puede pasar algo y, bueno, perdemos la vida. Eso no nos va a desanimar para que usted pueda seguir en este camino del verdadero cristianismo. Entonces, aún en mi ausencia, sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. El versículo 13 nos dice, porque Dios es el que por causa de su beneplácito está actuando en ustedes, a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar. Qué interesantes palabras. Nuestro amoroso Creador, Jehová Dios, dice que es Él el que a causa de su beneplácito, es decir, a causa de su buena voluntad, Él quiere actuar en nosotros. Usted puede comprobar algo que es irrefutable. Yo, a pesar de haber sido expulsado de los testigos de Jehová, a pesar de haber sido injuriado por ellos durante tantos años, a pesar de todos los ataques que ellos han lanzado contra mí, ellos no han podido ni podrán jamás apagar mi fuego por lo espiritual, mi amor por Jehová. No podrán jamás hacer eso. ¿Por qué? Porque ese deseo viene de la propia buena voluntad de Dios, de su propio beneplácito, que es el que actúa en mí para que haya tanto el querer como el actuar. Y de la misma manera en ustedes. Si ustedes están viendo este tipo de vídeos, usted se está fortaleciendo el sentido espiritual. Usted está recibiendo el alimento espiritual que se está dando en este tipo de discursos bíblicos. Entonces, es porque Dios está operando en usted. Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su fuerza activa, debido al beneplácito de Dios, porque a Dios le complace que pueda influir en su mente y en su corazón para que usted salga alegre, fortalecida en sentido espiritual. Para que usted cuando termine de ver este tipo de vídeos diga, mi fe ha salido fortalecida, mi espiritualidad ha salido reforzada, mi amor a Jehová ha sido aumentado. Y entonces usted sale gozoso, porque se ha alimentado en sentido espiritual a través de este tipo de reuniones cristianas.
¿Y usted por qué lo hace? Porque el Espíritu Santo de Jehová Dios, a través de su Hijo Jesús, está operando en su mente y corazón, porque a causa de la buena voluntad de Dios, a causa de su beneplácito, actúa en usted, como dice aquí el apóstol Pablo, actúa en ustedes para que en ustedes haya el querer y el actuar, es decir, el deseo y el hacerlo. Tengo el deseo de alimentarme en sentido espiritual. Bueno, acudo a Cristianos Teócratas y veo un vídeo de un discurso bíblico del hermano Javier León. Pero no solo tengo ese deseo, ahora actúo. Voy a reproducir el vídeo, voy a escuchar el discurso del hermano. El hermano dice que ya no va a poder estar por un momento brindando este tipo de discurso por circunstancias personales. No importa. Como dice el versículo anterior, el 12, aún en su ausencia, yo voy a seguir obrando mi salvación con temor y temblor. Voy a seguir, ¿por qué? Porque Jehová con su Espíritu Santo está actuando en mí, tanto para querer como para que yo actúe, tanto para tener el deseo como para actuar en obrar mi salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, no tenga temor. Aunque no, de repente no pueda haber constantes grabaciones de discursos bíblicos semana tras semana por circunstancias, usted puede tener la plena seguridad de que quien les habla, aún en la privacidad de su vida, aunque no pueda grabar reuniones cristianas, las voy a seguir celebrando. Igualmente ustedes tienen que hacer, porque el que nos está impulsando en este buen camino es Jehová Dios y su Hijo Jesús, que con su beneplácito hace que tanto queramos como queremos hacer. Es decir, tenemos el deseo y encima lo hacemos. Hay algunos que dicen, bueno, tengo el deseo de adorar a Dios, pero no lo llevan a la práctica. Pero nosotros aplicamos lo que dice el versículo 13. Tenemos el beneplácito de Dios, contamos con su bendición y por eso tenemos el deseo y lo hacemos. Practicamos su adoración pura, como este tipo de reuniones. Así que celebre las reuniones. Celebre reuniones cristianas en la intimidad de su hogar. No deje que el no publicar por un momento, por un tiempo dado este tipo de vídeos, no deje que eso lo desanime. Dice el versículo 14, sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones y discusiones. Esto es muy importante. El apóstol Pablo dice que para poder nosotros obrar nuestra salvación con temor y con temblor, para poder nosotros adorar a Dios de todo corazón, tenemos que evitar las discusiones y las murmuraciones, es decir, la crítica, el chisme. Tal vez haya algunas personas que ingresan a nuestro canal, ven este tipo de vídeos y no lo hacen con una buena actitud. Quizás lo hacen para criticar, quizás para chismosear, para juzgar. Entonces así Dios no puede operar con su beneplácito para que haya en nosotros tanto el deseo como la acción de agradarle, porque no vendríamos para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios. No vendríamos para aumentar nuestro amor a Dios, vendríamos para murmurar, para discutir. Bueno, Pablo dice que no debemos de hacer eso. Dice, sigan haciendo todas las cosas libres de murmuraciones. Por esa razón, cuando hay personas que vienen con una actitud negativa, quizás a este canal o a otros, yo, personas que vienen a criticar, a murmurar, a querer discutir, simplemente elimino el comentario. No respondo a ese tipo de personas, porque es un mandato de la Biblia, porque a mí no me va a aportar nada bueno. Y a la persona, si yo le respondiera, tampoco le aportará nada bueno, porque vamos a entrar en un pleito. Y eso Pablo dice, no hagan eso. ¿Por qué? Porque se trata de que tengamos el deseo de agradar a Dios con alegría, no con murmuración. Si nosotros hacemos esto, dice el versículo 15, ¿qué lograremos? Dice, para que resulten sin culpa e inocentes, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y aviesa, entre las cuales ustedes resplandecen como iluminadores en el mundo. Entonces, si nosotros hacemos eso, obramos nuestra salvación a Dios, haciendo obras excelentes, iluminamos a los que nos rodean con nuestras buenas acciones, no solo predicando y practicando, sino ayudando, haciendo el bien a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, siendo personas de bien, personas que saben ayudar a los demás,
que siempre tienen una sonrisa en el rostro. Si somos así, estamos haciendo que nuestra luz brille entre los hombres. Y entonces ahí es cuando Dios actúa con su beneplácito, porque Él es el único que puede lograr este tipo de transformación en el cuerpo y en el alma de una persona. Entonces, cuando hacemos eso, y además lo hacemos libre de críticas, libre de murmuraciones, estamos siendo hijos de Dios. Y no cualquier tipo de hijos de Dios. Recuerde usted que los demonios, en un tiempo pasado, también eran hijos de Dios, pero decidieron desobedecer a Dios. Decidieron ser murmuradores, discutidores, polémicos, confrontacionales, y al final terminaron pecando contra Dios. Hicieron cosas que Dios detesta. Entonces fueron hijos de Dios que se corrompieron. Nosotros no queremos ser ese tipo de hijos de Dios. Ellos ahora, bueno, se han convertido en hijos del diablo. Ya su gobernante Satanás. Hasta ese punto se han corrompido ellos. Nosotros, por el contrario, queremos ser hijos de Dios sin tacha, es decir, sin defecto, libres de murmuraciones, libres de discusiones. Queremos fortalecer nuestra fe, queremos fortalecer nuestra espiritualidad, queremos fortalecer nuestro amor a Dios, queremos fortalecer nuestra capacidad de hacer obras excelentes, de ayudar a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas del entorno laboral. Queremos ser personas de bien, personas con las que dé gusto poder compartir. Y entonces cuando hacemos eso, somos iluminadores en el mundo. Resplandecemos, como dice al final del versículo 15, como iluminadores en el mundo. Y eso en medio de una generación torcida. Cuando vemos en el mundo, en la sociedad en general, que hay personas que se comportan mal, que son egoístas, desconsideradas, que no les interesa el dolor ajeno, nosotros tenemos que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque somos cristianos verdaderos. Mire que no le digo somos cristianos teócratas, porque yo quiera hacer una exclusividad de este movimiento religioso. No, a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es que usted tenga en su mente que el camino a seguir es el del verdadero cristianismo. Ese es el que tenemos que seguir, que está marcado en la Biblia. Entonces, cuando uno tiene ese buen comportamiento como buen cristiano, hace esa diferencia con la generación torcida, con los murmuradores, con las personas egoístas que a veces nos encontramos. No quiero decir que los que no sean cristianos son todos malas personas, no. Hay gente buena, por supuesto, que no es cristiana. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser más sobresalientes, porque para eso tenemos que demostrar la superioridad del camino cristiano, que sin duda lo es. Y cuando somos iluminadores en este mundo de generación torcida y aviesa, dice el versículo 16, teniendo la palabra de vida asida con fuerza, para que yo tenga causa para alborozarme en el día de Cristo, que no corrí en vano, ni trabajé duro en vano. Eso es lo mismo que yo le digo a ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe. Cuando nosotros hacemos obras excelentes como buenos cristianos, cuando nosotros no solo predicamos lo que ya practicamos, sino que nos esforzamos por ser una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador en nuestro centro de labores, nos esforzamos por ser buenos vecinos, ayudamos a los necesitados dentro de nuestras capacidades, cuando nosotros nos esforzamos por abundar en buenas obras y estamos libres de murmuraciones y de críticas, cuando nosotros tenemos ese buen comportamiento, tenemos causa para alborozarnos en Cristo, para regocijarnos en Jehová y en su Hijo Jesús. Pero este alborozo, ¿cómo dice que tenemos que hacerlo? Dice al principio del versículo 16, teniendo la palabra de vida asida con fuerza. ¿Cuál es esa palabra de vida? La palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura. La palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son esa palabra de vida, porque es aquí donde encontramos el camino de la vida, ese camino estrecho que Jesús dijo que teníamos que recorrer para poder alcanzar vida eterna. No es fácil, es estrecho. Hay normas, hay requisitos que la Biblia establece, pero si lo recorremos,
al final tendremos la recompensa de vida eterna. Y entonces esta palabra de vida, esta palabra que Dios nos da, que nos va a conducir a vida eterna en un futuro y a una vida de provecho y de alegría, de gozo en el presente, esta palabra tenemos que tenerla asida o agarrada con fuerza. Por eso el cristiano verdadero se fundamenta exclusivamente en la palabra de Dios, no en la iglesia, no en una congregación, no en una institución religiosa, sino en la palabra de Dios. Y quien les habla siempre les va a dirigir la atención a la Biblia, nuestra única y máxima autoridad, la única fuente de verdadero alimento espiritual. Y entonces si tenemos esta palabra de vida, la Biblia, asida con fuerza, obtendremos la vida eterna y la aprobación de Jehová. Y de esta forma estaremos demostrando que no estamos corriendo este camino del cristianismo en vano, como dice al final del versículo 16. Y también dice el apóstol Pablo, que no corrí en vano ni trabajé duro en vano. Yo espero que esta labor que yo vengo haciendo en Cristianos Teócratas no sea en vano, sino que pueda en la mente y corazón de todos ustedes implantar ese deseo y ese gozo, esa alegría de servir a Dios. Que esto no sea en vano. De todas maneras, no será en vano nunca, porque el primer beneficiado soy yo, porque soy yo el que al transmitirles a todos ustedes este tipo de discursos bíblicos animadores, soy yo el primero que sale fortalecido y gozoso en sentido espiritual. Pero sin duda mi trabajo sería mucho más fructífero, mucho más provechoso si yo pudiera constatar que los que me escuchan también salen fortalecidos en sentido espiritual y dicen, hermano Javier, ¿sabes qué? Me convencen tus palabras, me fortalecen en sentido espiritual y yo quiero seguir este camino, el camino del verdadero cristianismo. Quiero leer la palabra de Dios como tú lo haces, quiero meditar en ella, quiero practicarla, quiero hacer el bien a mi familia, quiero hacer el bien a mis vecinos, a los que me rodean, ser una persona que sabe ayudar, que sabe ser un apoyo a los que necesitan. Quiero ser celoso y abundante en obras excelentes, como dijo Jesús. Quiero ser una persona que ilumine, que resplandezca en medio de una sociedad humana que en líneas generales, aunque hay buenas personas sin duda alguna que no son cristianas, pero en líneas generales el mundo suele avanzar en un declive y queremos mantener esa diferencia, porque nosotros sabemos cuál es el camino de la felicidad y de la alegría, que es el camino que nos marca la Biblia. Versículo 17. Dice Pablo, no obstante, aun si yo estoy siendo derramado como libación sobre el sacrificio y servicio público a los cuales los he conducido la fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Y yo comparto el mismo sentimiento que el apóstol Pablo. Yo les digo a todos ustedes, aunque yo sea derramado como una libación, es decir, quizás las circunstancias ahora no me permiten publicar vídeos más adelante sobre reuniones cristianas, quizás pase dificultades a nivel personal. Quizás pueda incluso experimentar verdaderos problemas. Como dice Pablo, ser derramado como una libación. La libación era como un aceite sagrado que se derramaba sobre el altar para hacer un sacrificio a Dios. Entonces es como que te inmolas en un sacrificio. Entonces quizás uno va a pasar una circunstancia muy difícil en la vida. Pero aún así, ¿no? Como dice, como libación sobre el sacrificio. Dice, pero aún así, dice, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Yo me alegro con todos ustedes, amigos y amigas, que me habéis acompañado hasta el día de hoy, porque tengo la plena seguridad de que si ustedes estáis inscritos a este canal y veis mis vídeos, es porque os fortalece la fe, porque sentís ese gozo y esa alegría que produce el concentrarse en las cosas espirituales. Y entonces, sabiendo yo eso a mí me regocija, porque puedo transmitirles este gozo que nos da el Espíritu Santo, de poder alimentarnos de la palabra de Dios y de compartir este estilo de vida del verdadero cristianismo a otras personas. Y eso es una causa de alegría y de regocijo. Por eso, amigos y amigas, iluminen como resplandecientes en este mundo. Sean iluminadores de la palabra de Dios. No permitan que por no publicar de repente por un tiempo vídeos por parte de mi persona, eso les desanime a ustedes. Al contrario,
regocíjense, alégrense. Ustedes saben cuál es el camino, saben lo que hay que hacer para poder ser iluminadores en medio de un mundo torcido. Por eso el versículo 18 termina diciendo Pablo lo que decía al final del 17. Ahora de la misma manera, ustedes mismos también alégrense y regocíjense conmigo. Así que yo les digo, hermanos y hermanas, alegraos conmigo, regocijaos conmigo, porque mi ausencia, sea temporal o permanente, por lo que me pueda pasar, eso no es obstáculo para que ustedes dejen de estar alegres en sentido espiritual, para que ustedes puedan seguir celebrando reuniones cristianas, para que ustedes practiquen los sanos mandatos de Dios. No es obstáculo. Alégrense, sirvan a Dios gozosos, resplandezcan como iluminadores en el mundo, hagan brillar su luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Pero ¿cómo somos la luz del mundo? Haciendo obras excelentes, siendo buenas personas, personas con las que dé gusto estar. Y de esa forma podemos tener motivos para alegrarnos y para ser una luz, una guía para quienes nos vean. Finalmente este discurso terminará con este versículo, el versículo 21. Porque todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Recuerde eso. El mundo en el que vivimos, la generación torcida que hoy existe, en general está caracterizado por personas que solo buscan sus propios intereses, no los intereses de Cristo Jesús. Nosotros queremos marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque nos consideramos cristianos. Aquí no estamos en este canal para solamente criticar y señalar con toda justicia los abusos y las corruptelas de la organización de la cual salimos. No estamos solamente para eso. Aquí lo que más nos debe de importar y por lo cual queremos concentrarnos es en regocijarnos, en alegrarnos, en sentir alegría y felicidad por recorrer el camino del cristianismo verdadero, que nos va a llevar a practicar obras excelentes por todos los que nos rodean, ser personas con las que dé gusto y satisfacción estar, porque somos un apoyo para los demás y eso va a hacer que seamos iluminadores. ¿Por qué hacemos estas obras excelentes? Porque la Biblia nos ha enseñado a ser buenas personas. Y de esta manera estamos buscando los intereses de Cristo Jesús. Pues sí, este discurso ha terminado. Sin duda, este tipo de alimento espiritual nos fortalece mucho. A veces es difícil expresar en palabras estas verdades espirituales tan profundas, que como acabamos de leer en la carta de Pablo a Filipenses, es ser iluminadores en medio de esta sociedad humana que suele estar caracterizado por personas egoístas que no buscan los intereses de Cristo, sino sus propios intereses. Nosotros debemos de marcar la diferencia porque confesamos el verdadero cristianismo y queremos seguir el ejemplo perfecto que nos puso nuestro Señor Jesucristo, un modelo y un ejemplo de amor, de abnegación. Jesús, siendo una persona pobre, se abnegó por los demás, ayudó a los demás, no solo curándole las enfermedades, no solo alimentando al hambriento, no solo calmando la tempestad de los vientos y del mar cuando sus apóstoles estaban en zozobra en la barca, sino también enseñando Cristo a quienes le escuchaban la palabra de Dios, los sabios consejos de Dios, que nos hacen felices ahora y siempre. Muy bien, pues hablando de felicidad, vamos a entonar un cántico de alabanza a Jehová, que es el asignado para la conclusión de este discurso, el número 130, y que será sin duda alguna el cántico que también tiene que ver con esta alegría que definitivamente queremos tener. Porque el cántico 130 se intitula Servicio gozoso. Qué cántico tan apropiado. Queremos servir con alegría a nuestro Padre Celestial y por esa razón, sirviendo a Dios y a su Hijo Jesús con gozo y con alegría, vamos a entonar
este cántico 130 que se encuentra en el volumen número 3 de nuestra lista de reproducción, y de esta forma cantaremos gozosos, sabiendo que debemos de resplandecer como iluminadores en este mundo, haciendo obras excelentes por todos los demás. Cántico 130. Demos fiel servicio a nuestro Dios y Rey, dones y talentos hay que darle a Él, aunque poco hagamos esto siempre es amor expresado, devoción y fe. Hay en el servicio lugar para el fiel, pues es necesario recoger la mies del cielo y sagrada la comisión es, y al que a Jehová sirve lo bendice él. Aunque el hombre quiera la verdad cubrir, siempre es imposible para Dios mentir. Luego prediquemos su palabra leal, en ella podemos siempre confiar. Mientras vamos a servir al gran Jehová, y a todos tratamos de testificar, a Dios que nos usa la alabanza va, por el privilegio de servir que da. Qué hermosa melodía. Pues démosle las gracias a Jehová en oración, por favor. Bendito Padre amoroso Jehová, cuán agradecidos te estamos por esta magnífica enseñanza espiritual que hoy nos has brindado, que sin duda nos fortalece nuestra fe. Porque hoy nos has enseñado, bendito Padre, que así como en los tiempos de los primeros cristianos, los cristianos de la ciudad de Filipo, se acostumbraron al ejemplo y al buen ánimo que les daba el apóstol Pablo, que siempre les enseñaba cómo obrar su salvación con temor y temblor, cómo practicar los mandamientos tuyos para servirte de manera gozosa y alegre, a pesar de que ellos se acostumbraron a la guía del apóstol Pablo. Pablo ahí en esos versículos les dijo que por circunstancias ahora Pablo se tenía que encontrar ausente, y por lo tanto ya no podía él directamente estar allí con ellos para ayudarlos a practicar la adoración pura, pero que eso no debía de desanimarlos, que más por el contrario, ellos tenían que sentir desde sus corazones cómo por tu beneplácito operabas y actuabas en ellos, en su mente y corazón, para que tuvieran no solo el deseo, sino también la capacidad de actuar practicando tus mandatos bíblicos, aún en la ausencia del apóstol Pablo. Y eso fortalecería su fe. Eso los haría celosos de obras excelentes, eso les haría ser iluminadores en un mundo, en una generación alejada de ti, pero que esa iluminación los haría ser personas admiradas, sea que ellos como iluminadores se encontraran en cualquier parte donde se encontraran en ese momento, las personas podrían identificar la luz espiritual que moraba en ellos gracias a sus buenas acciones como cristianos verdaderos que eran. Y esto sin duda te regocija, bendito Padre, y con este regocijo que tú sientes nos infundes tu Espíritu Santo, porque de esta manera tu fuerza activa nos da la alegría y el entusiasmo que necesitamos para poder justamente iluminar en este mundo, buscando siempre los intereses de tu Hijo Jesús y no los nuestros. La clave de la felicidad, como tu Hijo Jesús nos enseñó, está en servir a los demás, en ayudar a los demás, en poder ser una fuente de ayuda y apoyo para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros vecinos, en definitiva para toda la comunidad de personas que nos rodean. Queremos ser personas buenas y alegres, que podamos regocijarnos por practicar el verdadero cristianismo que tú nos has enseñado. Bendito Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo a que podamos seguir teniendo el deseo y la fuerza de voluntad para practicar este verdadero cristianismo que tú nos enseñas, para de esta forma ser
personas alegres y gozosas mientras iluminamos en este mundo. Gracias por tan hermosas enseñanzas espirituales que hoy nos has dado. Te pedimos por favor que escuches esta oración y la elevamos hacia ti, pidiéndote la bendición para aquellos que nos están escuchando, que por favor, aún durante nuestra ausencia, ellos, por favor, bendito Padre, te lo suplico, no dejen de practicar los mandatos bíblicos y sigan reuniéndose en la intimidad de sus hogares, tal y como tú nos has enseñado. Gracias, bendito Dios, por esto. Elevamos esta oración a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por su amable atención y sea que en el menor plazo de tiempo posible, en el mayor tiempo posible, o quizás no lo sabemos, no importa, durante mi presencia o mi ausencia, como le pasó al apóstol Pablo, según Filipenses capítulo 2, versículo 12, como habíamos leído, igual sigamos practicando las obras excelentes para darle gloria a Dios. Muchas gracias.